En Europa se empiezan a dar cuenta que no tienen la fuerza suficiente para hacerle frente a la potencia euroasiática. Sus principales aliados tienen más escándalos políticos que aciertos diplomáticos. En Washington, Biden no puede liberar ni a su propia familia y los escándalos que lo involucran. En Londres, Boris Johnson gobierna mejor las fiestas que su país, y por eso ahora van a rogarle a China que los ayude. Representantes europeos se reunirán virtualmente con el mandatario chino Xi Jinping y altos funcionarios de su gobierno. La Unión Europea se encuentra a las puertas de que más conflictos sigan explotando en los países que la componen, por culpa de las sanciones que el propio bloque decretó contra Moscú. Los gobiernos europeos se dan cuenta que sin China no tienen posibilidades de salvarse. ¿Podrán convencer a Pekín de que se alinee con las políticas de Washington y Bruselas? El dragón los va a venir desde lejos, enviados por Washington, con sus mañas arteras. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. China y la Unión Europea se reúnen en estos días con la asistencia confirmada del líder asiático Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang. Representantes del bloque europeo entablarán diálogos con una crisis aguda como telón de fondo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, serán los representantes del bloque europeo, quienes esperan acercar sus posiciones las decisiones políticas de Pekín con respecto a diversos temas. La postura china con respecto al conflicto ha sido diplomática y siempre apostando a la resolución a través del diálogo diplomático. Esta postura llevó a la administración de Xi Jinping a denunciar la ineficiencia de las sanciones y las presiones a Moscú. Bruselas ruega que el gigante asiático sea un partícipe clave para la desescalada en el conflicto de Europa del Este. Sin embargo, mientras en el discurso espera la paz, en las acciones presiona a los países europeos a enviar más armamento. El gobierno asiático denunció sistemáticamente la doble moral de la Unión Europea, presionada por Estados Unidos, con respecto a las responsabilidades de la intensificación del conflicto, entre las que se encuentran las constantes sanciones que no resuelven nada y agravan la crisis en sus propias naciones. No obstante, al bloque europeo no le queda otra que agachar la cabeza y empezar a moderar su postura, aún a costa de enojar a Washington. La presión de los pueblos europeos amenaza con ser más fuerte que la ejercida desde la Casa Blanca. A esta dirección se encuadra la reciente llamada telefónica entre el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el canciller chino Wang Yi. Las autoridades diplomáticas chinas le recordaron que han realizado más acciones que la propia Unión Europea para ayudar a la resolución del conflicto. En este contexto, se hace evidente que las verdaderas intenciones del bloque europeo no es una pronta resolución del conflicto, sino enfriar las relaciones entre Pekín y Moscú, para así poder ejercer más presión, sin tantas consecuencias como las que sufre ahora. Sin embargo, en los pasillos diplomáticos de estas reuniones es un secreto a voces que no lograrán que China cambie su postura con respecto al conflicto. Ahora esperan que por lo menos Xi Jinping no decida apoyar más directamente a su socio comercial en tierras eslavas. En este sentido, las intenciones de los representantes europeos parecen apuntar a ampliar las relaciones comerciales con el gigante asiático que se fueron enfriando en los últimos meses por presiones también de Washington, temeroso del crecimiento de la influencia asiática en la región. Hace pocos días, el portavoz chino Wang Wenbin afirmó que tanto su país como la Unión Europea conforman dos mercados donde se podría fomentar el desarrollo común. Por esa razón, deben fortalecer las relaciones en ese sentido. Hay que fortalecer la comunicación estratégica, mejorar la confianza mutua, establecer consensos y cooperar en base al respeto y el beneficio mutuo, expresó el diplomático chino, dejando un claro mensaje de que la Unión Europea debe dejar de hacer caso a Estados Unidos.
Las relaciones entre el bloque europeo y la potencia asiática se vienen fuertemente golpeadas luego de que, bajo presiones del establishment anglosajón, la Unión Europea sancionara a 4 funcionarios chinos y una entidad asiática y recibiera una respuesta similar por parte de Pekín. De igual forma, el reconocimiento de Taiwán por parte de miembros de la Unión Europea contribuyó a tensionar las relaciones entre ambas partes. A mediados del año pasado, Lituania empezó un proceso de desafío a China, dando entidad propia a las oficinas de Taiwán en su país. Por otra parte, las inversiones chinas en la región báltica también generaron malestar en el establishment europeo, que responde directamente a los intereses de Washington. La creciente influencia china en el viejo continente es una amenaza constante para Biden. De todas formas, a comienzos del presente año, los lazos comerciales entre los gobiernos europeos y el dragón se mantuvieron firmes e incluso se expandieron, ubicando a la Unión Europea como uno de los principales socios comerciales de China. La Unión Europea se aferra a este creciente comercio entre ambas partes para poder influir en la postura de China con respecto al conflicto. Sin embargo, cada vez más analistas reconocen que una presión desmedida puede hacer enojar al dragón y empeorar la situación para Europa. Más que seguir a ciegas a Washington, en Europa ya se está reflexionando también sobre las profundas causas de este conflicto. Las sanciones lideradas por Washington están generando divisiones, dijo el analista Wang Jimei de la Universidad Renmin. Por su parte, el analista Cui Ho Qian reconoce que el conflicto en Europa del Este puede afectar las relaciones entre Pekín y Bruselas. Los golpes recibidos en la Unión Europea por efecto de sus propias sanciones a Moscú podrían llevar al bloque a radicalizar su postura diplomática y cometer errores severos con China. La estrategia eslava de recurrir al rublo y al Bitcoin para contrarrestar las sanciones impuestas unilateralmente desde Bruselas están impactando de manera considerable, sin ni siquiera implementarse de lleno en la práctica. De a poco la Unión Europea se va dando cuenta que ni su principal socio en Washington, ni todos los países aliados en su propio continente pueden doblegar a Moscú, ni dejar de depender del suministro energético que proviene de esa zona. Por ello, ahora le ruegan a China que empiece a cambiar su postura y se una a ellos en su pelea de sanciones y aislamiento. Sin embargo, desde el gobierno chino saben que detrás de este pedido se encuentra Biden con una administración cada vez más desacreditada. La debilidad de la Alianza Atlántica en conjunto con la Unión Europea se muestra cada vez más evidente. El gobierno de Biden, con un escándalo que involucra directamente a su hijo Hunter, amenazando la estabilidad política en su propio país, es incapaz de liderar cualquier acción contra la potencia euroasiática. Es por eso que China parece ser la única opción de Bruselas para intentar dar vuelta a la balanza y hacer que valga la pena el desastre económico que está desatando sobre las cabezas de millones de europeos en todos los países que componen su bloque. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.